de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Si me lo permites, maestra, la maestra Conchita, con mucho cariño, de años de conocerla, nos comparte su experiencia y nos comparte los conocimientos acerca de las UMAS. Yo cedo las cámaras y cedo los micrófonos a la directora de AgroSource Internacional, la bióloga Lorena Varillas, para que nos dé la presentación y arranquemos con este tema de hoy. Como siempre, como todos los martes, apasionantes temas expuestos por expertos. Muchísimas gracias. Adelante, Lorena. Buenas tardes. Muchas gracias, médico. Buenas tardes a todos. Gracias a todos y cada uno que nos siguen todos los martes de Presciencia y virtuales. Es un gusto, un placer el presentarles la invitada del día de hoy. Fue maestra mía en la universidad. Es un gusto tenerla el día de hoy. Y como es un placer también tener a todos los maestros de Morelos, a todos los biólogos, a los médicos veterinarios, a los chicos de San Luis, que nos siguen en nuestras pláticas. Y también invitarlos para el día jueves, este jueves, 4 de la tarde, a la próxima trinchera que tenemos, que el programa Desde tu Trinchera es una mesa de debates, donde tenemos excelentes investigadores, excelentes invitados. El tema que vamos a tratar es turismo sustentable, entonces no se lo pierdan, jueves 4 de la tarde. Bueno, voy a presentar a la maestra Concepción López Telles. Ella es maestra en Ciencias Biológicas en la línea de Biología Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es bióloga, egresada por la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora e investigadora de tiempo completo en el Laboratorio de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. Perfil de SEABRE PRODED, Cuerpo Académico de Medio Ambiente y Educación, pertenece al Padrón de Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados de la UAP. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría con publicaciones de investigación en educación, manejo y conservación de recursos naturales. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a la maestra Concepción López Telles. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola. Maestra, active su audio, por favor. Ajá, ya lo activé. Creo que me silenciaron ya. Bueno, estaba comentando que muchas gracias por la invitación. Gracias, Lorena, gracias, médico. Es un placer estar con ustedes. Y pues les voy a platicar un poquito del trabajo que estamos realizando ya desde hace más de 20 años en las UMAS de la Mixteca. Para contextualizar un poco a los asistentes, pues básicamente el contenido de esta plática pues es las estrategias de conservación que existen en México, la implementación de las UMAS en Puebla y la Mixteca Poblana y las UMAS y la propuesta de las UMAS como una estrategia de conservación desde lo local. Entonces, voy a apagar mi video porque estoy en otro lugar y la red no está muy bien. Y ahorita lo vuelvo a conectar. Bueno, como sabemos, en México existen las áreas naturales protegidas que se definen como porciones de tierra, ya sean acuáticas o terrestres, las cuales básicamente la finalidad de esta es conservar la biodiversidad presente en el país.
Y bueno, son estas estrategias, cabe destacar que la mayoría de la superficie donde se encuentran están en poblaciones que contienen índices de marginación, son rurales e indígenas, y también que la tenencia de la tierra en donde se ubican comprenden del 60% de propiedad social, 20% pública y 12% privada. Cuando nosotros hacemos un análisis de la superficie que corresponde justo a los esquemas de conservación como área natural protegida, vemos que es muy poquito lo que representa a nivel nacional. Sin embargo, es una estrategia excelente para la conservación de la biodiversidad presente en el país. Y bueno, cuando se implementan las áreas naturales protegidas, pues es un decreto a nivel federal en donde hay una serie de normas y reglas administrativas que se basan desde la legislación, como es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dentro de las áreas naturales protegidas que están establecidas por la LEGEPA, pues tenemos una jerarquización desde las reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios, sitios Ramsar, reservas estatales y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, las cuales las voy a comentar al final con la parte de las UMAS. Entonces, estas áreas naturales protegidas son relevantes para la conservación de la biodiversidad. Y esta última, que son las ADBC, me falta una B, pues justo no es una imposición o no es un decreto, se considera como un decreto federal porque ellos, los comuneros, la gente, voluntariamente les solicita a la CONAM que se registren como una ANP. Y entonces, pues los beneficios que reciben es a partir de poder obtener algún recurso financiero por parte del gobierno federal. Que bueno, ahorita pues el recurso está muy limitado y por lo tanto, pues muchas áreas naturales protegidas tienen necesidades fuertes. Y bueno, la CONAM también se ha desmantelado un poquito o mucho. Eh, eh, Después de muchos años, pues ahorita tenemos toda esta parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, perdón, pues desmantelada y con poco recurso para poder abastecer todas las necesidades que se tienen con las áreas naturales protegidas. Entonces, esa es una de las primeras estrategias que en México se considera para poder conservar la biodiversidad. Y a partir de que se deroga la ley de caza, bueno, una vez que se promulga la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para regular cómo se usa la vida silvestre en México, también se deroga la ley federal de caza y entonces se aprueba la Ley General de Vida Silvestre. Y a partir de este momento, en el 2000, es donde empiezan a implementarse las unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, que coordina la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Entonces, a partir de 1997 se establece el sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre que se denomina SUMA, y es a partir de este momento que todos los sitios, los sitios que se consideraban zoológicos, viveros, jardines botánicos, se tienen que incorporar al sistema de UMA. Y entonces las UMAs, desde este momento, pues pueden, lo que eran los ranchos cinegéticos se vuelven UMAs extensivas, los jardines botánicos, dependiendo del tipo de jardín, o si son, si eran zoológicos, también tenían que registrarse como una UMA, ya sea intensiva o extensiva. Entonces, las UMAs tienen estas dos características, pueden ser extractivas o no extractivas, pueden ser intensivas o extensivas, que son en vida libre o en cautiverio, donde se tiene que hacer todo un plan de manejo para que justo se cumplan, ya sea en vida libre o en cautiverio, o ahora los PIMS, lo que son los programas de manejo intensivos en cautiverio.
Y entonces nosotros tenemos dos tipos de actividades, las extractivas y las no extractivas. Las extractivas pues incluye la cacería deportiva, que básicamente fue una de las principales razones por las que se generan las sumas. Posteriormente, bueno, pues es para la producción de especies que son de importancia, ya sea para es que apareció el anuncio y me distrajo, para vender, puede ser de iguanas, cocodrilos, lo que quieran, ornato, alimento, insumos para la industria y artesanías, exhibición y colecta. Y los no extractivos, pues básicamente son ecoturismo, investigación, educación ambiental, fotografía, video y cine, entre otros. Esto va de la mano justo con los valores que nosotros le damos a la vida silvestre, porque tenemos tres tipos de valores principalmente. El valor directo, que es de subsistencia, que puede ser económico, recreativo, cultural, educativo y científico. También el indirecto, que básicamente son los servicios ecosistémicos que genera la biodiversidad, como el monitoreo ambiental, la estabilización del suelo y clima, la polinización o interacciones biológicas y la depuración de aire, entre otros. Y la de opción, que básicamente es el valor de uso pasivo, el legado para la descendencia y de existencia. Finalmente es algo que nosotros tenemos que cuidar porque es parte de nuestra herencia que tenemos. En el caso de las UMAS, pues tenemos estas categorías: criaderos extensivos, intensivos, viveros, jardines botánicos, zoológicos, circos, espectáculos fijos, ambulantes. Este dato no lo he actualizado desde el 2008, no he tenido el tiempo para poder actualizarlo, pero más o menos para que ustedes se den una idea del porcentaje en el tipo de UMAS que se registraron a partir de que se implementa la Ley de Vida Silvestre. Y entonces, las sumas que se han registrado para todo el país desde 1999, pues empezaron muy fuerte, con una superficie, por ejemplo, de 12.497.316 hectáreas, con un número de UMAS de 2.070, y si vemos este cuadro, pues en el 2019 tenemos 177 UMAS con 173.000 hectáreas. Pero de este grueso de UMAS, lo que quiero resaltar es justo que tenemos el tipo comunal, que son 200 sumas. Yo creo que estos datos que obtuve de Semarnat habría que actualizarlos. Ha sido un poquito complicado tener datos actualizados de esta información, pero bueno, lo importante es que las sumas comunales son 207 y suman 2.126.848 hectáreas, y las ejidales son 2.208 con 14.756.035 hectáreas. Entonces, si nos damos cuenta, pues justo las UMAS comunal y ejidal, sumando esta superficie, pues es un grueso muy importante que se están sumando a la conservación del territorio nacional. Tenemos a nivel federal muy poquitas, privadas también tenemos 7.747, y también suman una superficie muy importante para la conservación. Y hay otras que las consideran rentadas, que es un poquito. Entonces, si nos damos cuenta, a nivel federal y rentada, son pocas sumas con una superficie que abona poco a la conservación de la biodiversidad presente en el país. Para el caso de Puebla, tenemos 200 sumas, que suman 109.800 hectáreas. De estas, 127 son intensivas y 80 son extensivas. Y la mayoría de estas sumas están concentradas en la Mixteca poblana, las cuales básicamente son UMAS extensivas que se han registrado como UMAS para la cacería, principalmente de una especie que es una especie emblemática para la región y para muchas regiones, porque además es una especie cinegética importante, que es el venado cola blanca. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo énfasis en las UMAS solamente de la Mixteca. La Mixteca tiene 47 municipios, se considera una región étnica. Ellos se reconocen como mixtecos en la parte pegado hacia Oaxaca y la región de Tehuacán. Hay más popolocas
Las actividades que practican en la Mixteca, como la agricultura y la ganadería, pues son actividades que finalmente, con esta parte de la modernidad, pues hemos visto que desafortunadamente las secretarías no se ponen de acuerdo y entonces tenemos a Zagarpa por un lado bombardeando a las comunidades con la obtención de maíz mejorado, insumos como agroquímicos, trae todo. Sí, anda por ahí un micrófono abierto. Entonces, agroquímicos y también la implementación o la introducción de especies más ganado. La actividad que practican, por ejemplo, de ganadería es ganadería de libre pastoreo para mucha de la región del país. Y esta región, como muchas otras, se caracteriza por tener una riqueza biológica y cultural alta, pero se contrasta con una pobreza extrema, alta y muy alta marginación. Entonces, esto hace que justo la región, como muchas otras, sea muy interesante para su estudio. El principal ecosistema presente es la selva baja caducifolia. En las partes más altas hay encinares tropicales, hay matorral, vegetación riparia y hay zonas de palmares. Evidentemente, como la selva baja, pues presenta una estación muy seca, larga, prolongada y una estación húmeda corta, que si observan en las fotos, pues esto genera un cambio en la fenología importante y que muchas especies vegetales de las selvas bajas son importantes para el mantenimiento de la biodiversidad presente. Voy a poner el puntero. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado básicamente es el estudio de la biodiversidad, ya sea de flora, fauna, pero desde la perspectiva de las comunidades. Entonces, hemos utilizado herramientas participativas en donde prácticamente todo lo que hacemos pues, es consultar justo a los dueños del territorio para que ellos se apropien de estos procesos, porque finalmente si nosotros podemos ir a trabajar al campo, podemos obtener muchísima información, pero de esa información que se obtenga, si nosotros no trabajamos justo con la comunidad de la par, evidentemente no va a haber una apropiación de esas acciones para que la gente se empodere y que ellos puedan trabajarlo. Entonces, bueno, se han hecho talleres, recorridos de campo, encuestas con muchas comunidades. Se ha utilizado el marco lógico y básicamente el marco lógico fue para identificar y caracterizar a los actores, ver los intereses y las expectativas, los recursos naturales que tienen de interés, los servicios que ofertan o que pueden ofertar, las limitaciones que presentan, las contribuciones potenciales a ofrecer, acciones que se requieren, análisis de problemas y sus causas, soluciones y el grado de compromiso que tienen con el proyecto. Finalmente es un proyecto que sí, en cierta manera, es una propuesta del gobierno, pero lo que se ha observado es que una vez que ellos ven que hay, por ejemplo, que pueden cazar, que eso es algo que mucha gente quiere incorporarse a OMA porque puede seguir realizando su actividad cultural, que es la cacería, de esta manera regulada. Entonces, pues ellos han transformado o acondicionado, si les queremos llamar así, las sumas desde sus necesidades. Entonces, lo que hemos observado es que, bueno, las sumas pueden tener de 50 a 70 productores, incluso pueden tener más, porque si estamos hablando de bienes comunales, estamos hablando de ejidos o comuneros que pueden tener hasta 200, ¿sí? Comuneros, evidentemente, no todos se incorporan. Tenemos un problema agrario en México, en donde hay en el padrón del registro agrario pueden tener hasta 250 comuneros, pero no todos participan. Entonces participan de 50 a 70 productores. Yo he trabajado con representantes de 32 sumas. Estas sumas no solo son ejidos y bienes comunales, también son pequeños propietarios que tienen superficies muy importantes para conservación de la biodiversidad. La edad de estos productores puede ser de 40 años. En general, la mayoría de las sumas con las que se ha trabajado son hombres. Trabajo más con hombres en las comunidades que con mujeres.
hay cierta resistencia a incorporar a las mujeres. Esto tiene que ver obviamente con toda la parte de patriarcado que traemos arrastrando y que justo en el registro agrario, por ejemplo, en algunas comunidades no incorporan a las mujeres porque las mujeres como se casan, entonces traen gente de fuera. ¿Y cómo es posible que gente de fuera va a quedarse en el territorio? Entonces, son aspectos socioculturales que tenemos que analizar para poder entender y comprender qué es lo que está pasando con cómo participan las mujeres en estos procesos. Entonces, ha sido un poco complejo incorporarlas, pero sí se ha incorporado. Entonces, la organización también es disgregada. Entonces, tenemos, en el caso de los pequeños propietarios, por ejemplo, pueden ser de 1 a 8. Cuando tenemos asambleas, pues es muy fácil llegar a acuerdos con pequeños propietarios. Si es 1, no hay problema. Si son 8, puede haber algunos problemas, pero no tanto. Pero cuando hablamos con ejidos o bienes comunales, que pueden ir desde 130 a 200 comuneros ejidatarios, pues imagínense las asambleas que se tienen con este tipo de actores sociales, en donde hay muchos intereses también y hay muchas opiniones. Lo más importante de todo esto es que tienen acuerdos y reglas locales. Independientemente de que caiga toda la legislación ambiental, ellos a nivel comunitario tienen acuerdos y estos acuerdos se tienen que cumplir y entonces esto ha hecho o ha permitido que la mayoría de la superficie boscosa que presentamos en nuestro país pues se siga conservando porque finalmente tenemos estos acuerdos locales que permiten que se cumplan. Entonces, después de 20 y tantos años de trabajar en varias sumas, y actualmente como está la situación económica, o sea, la solvencia de la mayoría de las sumas es moral. Y esto hace justo, depende mucho también, por ejemplo, del técnico que esté participando con ellos. Muchos técnicos están en la suma siempre y cuando hay algún recurso. No hay un compromiso tampoco con ellos para generarles, por ejemplo, las tasas de aprovechamiento. El hecho de que ellos puedan cazar, entonces ellos hacen que sigan cuidando el monte y que sigan haciendo un montón de actividades que al final uno de los resultados es que se está conservando la biodiversidad y que especies que se habían extirpado localmente ahora ya se ven nuevamente. ¿Por qué es moral? Porque no tienen apoyos económicos o si los tienen son escasos. Y la actitud que presentan los productores siempre ha sido de disposición a participar, cooperar, trabajar, aprender y a organizarse para mejorar la situación de las sumas. En este sentido es tanto para pequeños propietarios como núcleos agrarios. De estas comunidades en donde hemos trabajado, afortunadamente he tenido la suerte de llegar a acuerdos con ellos en donde evidentemente se respetan y nos han permitido seguir trabajando. Entonces, ellos hacen su vigilancia de manera participativa. Evidentemente también ellos tienen todo este conflicto económico que presentamos y ahorita con pandemia más. Entonces, ellos con unos recursos siguen cuidando su monte, haciendo acciones de conservación, haciendo monitoreos. ¿Por qué? Porque finalmente el beneficio que van a tener pues es un venado al final, ¿no? Y hay actores que evidentemente pues se salen del margen. A lo mejor no han hecho sanciones como deben de hacerse, y pues si hablamos de la vigilancia a nivel federal, pues Profepa también tiene muy escasos policías ambientales y entonces es muy complicado organizar estas vigilancias, por ejemplo, en las temporadas de caza con la Sedena, con Profepa o con las autoridades municipales, porque incluso las propias autoridades son quienes cazan. Entonces, tenemos una serie de problemáticas sociales muy complejas que pues es también tenemos que repensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Cuando se cuando se iniciaron las sumas, sí se dio un boom a la capacitación
pero actualmente si revisamos hay una carencia de capacitación organizativa, de administración y técnica a la mayoría de las UMAS. Solamente aquellos que tienen alguna solvencia económica, principalmente, por ejemplo, he visto que hay UMAS que pueden tener aprovechamientos forestales y entonces a partir del aprovechamiento forestal ellos tienen un excedente en donde pueden de alguna manera invertir en sus capacitaciones para mejorar los procesos, pero es desde lo local. Y aquí lo interesante es justo eso, que las UMAS, con todo y sus que veres, pues finalmente están teniendo un aporte a la conservación de la biodiversidad porque es desde lo local, no es una imposición como las áreas naturales protegidas, que es un esquema de conservación que es importante para preservar la biodiversidad y que incluye a los actores locales, pero finalmente tienen toda la legislación federal que hace que pues tengan restricciones, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las sumas con las que se han trabajado. Eh, eh, el número de UMAS, por ejemplo, en Chautla Tapia hay 17 UMAS, ya se incrementaron, pero con 16 son los que se han trabajado, y tenemos el resto ejidales y comunales. Estamos hablando de que los pobladores involucrados directamente son 2,425 y los beneficiarios indirectos 12,125 personas. Las actividades que han realizado, pues es la cacería, se ha incrementado el ecoturismo. Antes de que empezara el cambio de presidencia, se dieron apoyos para generar cabañas, se dio el boom de la cabañitis, del senderismo, entonces muchos tienen ecoturismo, algunos turismo de aventura, otros están medio empezando a comercializar plantas medicinales y empiezan con la gastronomía tradicional. Entonces, ellos tienen intereses y expectativas desde diferentes perspectivas. En el caso, por ejemplo, se les preguntó cuál es el interés ecológico que tienen y ellos tienen interés por aprovechar y conservar y en particular pues están, o sea, la especie que para ellos es importante culturalmente es el venado cola blanca. Se han sumado otras especies como las chachalacas, las codornices, el tejón, pero para ellos la especie emblemática es el venado. Y las sumas que se han registrado justo es para venado. Y no solo en Puebla, en otras regiones del país el venado cola blanca es una de las especies emblemáticas y cinegéticas importantes. Económicos, ellos lo que quieren justo es generación de ingresos a partir del uso, el aprovechamiento de la vida silvestre. La cacería, aunque es un mito, porque finalmente sí reciben un beneficio de la cacería, pero desafortunadamente yo también me he topado con cazadores que regatean por las piezas que van a cazar. Y entonces, pues, esto hace también que no sea esta parte del beneficio económico a partir de la cacería no se vea tan, no se visibilice, ¿sí? Porque finalmente yo he conocido cazadores que van a otros lugares, a otros países y pagan sin protestar. Y entonces aquí en México tenemos ese problema, el regateo, ¿no? Yo puedo ir con una artesana, veo que está haciendo una blusa, que le cuesta tiempo, dinero y esfuerzo para bordarla, pero estamos con el regateo. Lo mismo pasa con las especies cinegéticas. Entonces sí tenemos que repensar qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para que las sumas puedan considerarse y puedan, que están funcionando para conservar, pero que sean reconocidas como tal. Que sí se está haciendo, pero bueno, falta mucho. La educación, pues lo que mucha gente quiere que está incorporada en la UMA es elevar el nivel educativo de sus habitantes. Los hijos quieren que sus hijos culminen el nivel medio superior y superior. Afortunadamente, después de 20 y tantos años he visto que niños que yo conocía ya entraron a la universidad, estudian biología o estudian otras carreras y eso es bien importante porque finalmente el hecho de que nosotros lleguemos a las comunidades, pues también platicando con ellos, pues los motivamos a que les permitan a sus hijos seguir estudiando y eso es una satisfacción que queda. Y parte de los objetivos, evidentemente, que ellos también tienen es reducir la migración con la generación de empleos. Desafortunadamente no se ha logrado concretar esto. Muchos chicos para estudiar simplemente tienen que salir y aunque pretenden regresar, sí regresan, pero ya no regresan como debería. Y
Otro es que se mejore la asesoría técnica prestada tanto de servidores públicos como prestadores de servicios técnicos, porque desafortunadamente, vuelvo a repetir, hay muchos técnicos y los servidores públicos que sí están apoyando mientras se da seguimiento a un proyecto, a un apoyo, pero después ya no se les apoya o no se les da seguimiento a las sumas. Ahorita, por ejemplo, muchas de las sumas no tienen apoyo. Sin embargo, ellos tienen que hacer sus informes anuales. Y resulta que se registraron de manera voluntaria, pero la Semarnat, con toda su legislación ambiental, si ellos no realizan su informe anual, entonces son sancionados y la sanción cuesta. Entonces, son de las cosas que a nivel también de políticas públicas tenemos que revisar, porque en lugar de incentivar, estamos haciendo que muchas de las sumas que están registradas con todo el problema de pandemia, pues se vean también limitadas y muchas de ellas incluso quieran terminar de dejar de ser UMAS. En el aspecto social, pues se han formado asociaciones y grupos de apoyos como cooperativas que permitan justo el desarrollo óptimo de la UMA. Por ejemplo, se formó la Asociación Regional de Silvicultores de la Mixteca Poblana, que empezaron muy bien, pero nuevamente aquí participa Zagarpa y entonces ya no se les da continuidad y no se les da el apoyo que se debería de hacer. Finalmente, lo que se ve es justo que las sumas, a pesar de que no hay recursos económicos, ellos están operando operando principalmente por el beneficio de poder cazar. La difusión, se le ha dado difusión, pero nosotros hemos tenido algunos encuentros con UMAS en el estado de Puebla y ha habido otras reuniones a nivel de UMAS del centro de México y del sur de México. Evidentemente las UMAS a nivel del país son diferentes, no es lo mismo las UMAS en el norte, las UMAS en el centro y las UMAS en el sur, pero se requiere un programa de difusión en donde justo se diga cuáles son las actividades que se tienen. La Mixteca además es considerada una región árida, pobre, y entonces esto hace que mucha gente la vea poco atractiva. Y sin embargo tiene muchísimas cosas que son desde la cultura, la gastronomía, la diversidad. Yo cuando hago las salidas de campo, por ejemplo, de mis estudiantes, me voy a la Mixteca. ¿Por qué? Porque en cualquier temporada del año puedo encontrar desde invertebrados, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, de todo. Entonces, bueno, aquí tenemos de los testimonios que la gente nos ha dicho sobre las sumas y, por ejemplo, dice, ¿por qué continúan con la UMA? Y dicen, porque nos ayuda a tener venado para cacería y comida, nos ayuda a cuidar las plantas y animales del monte, queremos tener empleos en nuestras propias comunidades y que no se vayan nuestros hijos al norte, nos ayuda a conservar los recursos naturales como el agua, el suelo. Del monte obtenemos plantas y animales para alimentarnos, curarnos y para construcción. Bueno, este listado tampoco está actualizado, pero la zona tiene una riqueza impresionante de especies. Yo buscando rastros de venado me he encontrado con el heloderma, ¿no? Y mucha gente que busca el heloderma pues no lo encuentra. Entonces, es una zona sumamente rica en especies endémicas. Hay especies amenazadas y protegidas también. Con respecto a la flora, no se diga, es una región también muy alta, con un potencial para aprovechar las especies de flora. Dentro de las especies de fauna que ellos tienen interés, pues está el venado, como lo mencioné, la paloma de ala blanca, el jabalí, conejo, tejón, la zorra. Yo no había considerado nunca en mi vida la zorra, pero justo ellos la consideran y pues al final uno, a donde vas, haz lo que vieres, dice el dicho. Y entonces, pues he comido zorra y la verdad es que pues no pude decir que no, porque finalmente, pues para poder comprender el contexto en el que están la gente, pues hay que hacer lo que ellos hacen. Entonces, pues tuve que comer zorra y en definitiva es un sabor completamente diferente, pero sí la consumen en algunos lugares. Y bueno, otras especies de aves y reptiles, por ejemplo, en el caso de reptiles, las iguanas y plantas con un potencial impresionante medicinal y artesanal.
Entonces, la mayoría de las sumas ofertan servicios como cacería, hospedaje, ecoturismo. Hay poco apoyo por parte de las dependencias gubernamentales y no gubernamentales. Se trabajó mucho con el árbol del Inaloe para hacer, destilar el Inaloe y poderlo vender. Aquí está el ingeniero Mora, que es de Fundación Produce, que estuvo apoyando mucho a los productores de las sumas. Sin embargo, topamos con pared porque para hacer los programas de manejo forestal en las selvas bajas se requiere de una MIA, una manifestación de impacto ambiental, pero también se requiere que el especialista sea un forestal. Y entonces cuando vemos los forestales que están en Puebla, pues la mayoría son de regiones templadas. Entonces conseguimos a un forestal de Morelos, que bueno, desafortunadamente no cumplió con lo que la gente pedía y entonces pues el proyecto quedó parado. Entonces hay servicios de ecoturismo, hay pesca de mojarra y mojarra nativa, recorridos a caballo entre los más importantes. La gente que ha ido a la Mixteca ha visto que la gente es muy amigable, es muy cálida. Los beneficios directos e indirectos, pues es la conservación del hábitat, información sobre distribución y abundancias de especies cinegéticas y no cinegéticas. Hemos hecho trabajo con aves, con mamíferos, con reptiles, con anfibios, con invertebrados y con plantas. Lo que les comentaba, que hay especies que se han considerado extirpadas, pero que se están incorporando porque justo están haciendo estas acciones de manejo y cuidar el monte. El hecho de cuidar el monte es suficiente para que las selvas bajas se recuperen muy rápido. Y bueno, la vigilancia, que es importante. Entonces, cuando nosotros iniciamos con las sumas, pues había pérdida del hábitat, disminución del territorio, defaunación, poca afluencia de visitantes, pobreza, marginación, ilegalidad, mala distribución y aprovechamiento de recursos, poco desarrollo de la comunidad, pérdida de oportunidades y conflictos intercomunitarios. De esta situación inicial se han mejorado unas y otras continúan. Por ejemplo, se han dado algunas capacitaciones técnicas y comunitarias. Sectur estuvo trabajando hace como 2 periodos anteriores muy fuerte, pero cambió el gobierno y se reinventan todo otra vez. Y entonces los dejaron abandonados. Se ha trabajado con Profepa y con Semarnat para que vayan a visitarlos y les den información sobre la legislación. Necesitamos bajar la legislación a un lenguaje muy sencillo. Si nosotros que tenemos una profesión no comprendemos la legislación como se debe, imagínense cómo están las comunidades que muchas veces solamente tienen el nivel básico de estudio, ¿no? Entonces la legislación tiene que trabajarse de otra manera. Tenemos que trabajar a nivel de políticas públicas para que esta parte de la legislación sea más amigable con las comunidades, la agilización de trámites. Ahorita, por ejemplo, para el caso de los informes de UMAS, yo estoy topándome con pared porque ha habido cambio de comisariados ejidales. Y entonces con la pandemia, pues no han tenido asambleas y entonces no tienen actas y entonces no tienen las credenciales del RAN, pero a Semarnat no le importa eso y entonces, pues desafortunadamente es así. Entonces hay gente que vive muy lejos, que va a Semarnat, que gasta su dinero, pierde su día, y entonces no les permiten los trámites, ¿no? No hay una coordinación de instituciones, ni protección, ni vigilancia. El financiamiento, por ejemplo, para equipo de infraestructura se requiere. La difusión y promoción de UMAS, rehabilitación del hábitat, programas tecnológicos aptos para la zona, mesas de trabajo, negociación entre instituciones e intermediarios. Y bueno, sí se ha recuperado el hábitat, se ha incrementado el territorio, la faunación de especies extirpadas, pero sigue habiendo poca afluencia de visitantes, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo marginación, sigue habiendo migración, sigue habiendo ilegalidad, sigue habiendo mala distribución y aprovechamiento de los recursos y sigue habiendo poco desarrollo de las comunidades, pérdida de oportunidades y conflictos intercomunitarios. A pesar de todo esto, pues ahí siguen las sumas. Entonces, los potenciales de habilidades, conocimientos y experiencia, pues es que la asesoría técnica debe ser inter o multidisciplinaria y son grupos que en algunos casos requieren mayor organización, en otros están muy bien organizados. El conocimiento que tienen en algunos casos, por ejemplo, el hecho de que se vayan los hijos y luego regresen, ha hecho que justo ese conocimiento tradicional de la gente más grande se pierda. Y entonces hay que incorporar a los jóvenes para que se reapropien de este conocimiento que se está perdiendo.
Entonces, nosotros hicimos algunas propuestas para, por ejemplo, ay, es que no alcanzo a ver. Bueno, programa organizativo y capacitación de productores, desarrollo de microempresas, programas de profesionalización, capacitación y certificación de asesores técnicos, programa de difusión y divulgación, también un programa de capacitación a productores con UMAS registradas, con UMAS en trámites y seguimiento y asesoría. Falta mucho esto, no hay seguimiento y asesoría como debe de ser. El desarrollo de microempresas que les permita apropiarse de todas las herramientas para que ellos puedan ser realmente una microempresa que les permita funcionar. Capacitación, por ejemplo, diplomados y cursos específicos, acreditación a técnicos profesionales. A mí, por ejemplo, me resulta, perdón si hay forestales, pero ellos tienen un colegio y están muy bien organizados. Los biólogos no tenemos un colegio y no estamos bien organizados. Y entonces yo no puedo hacer ningún programa de manejo forestal porque tengo que acreditar justamente que tengo la capacidad técnica para poder hacer el programa de manejo. Pero los forestales sí pueden hacer programas de manejo de vida silvestre. Entonces, y aquí no es que estemos peleados, sino simplemente que tenemos que sumar sumar en grupos inter y multidisciplinarios que permitan fortalecer los procesos que acompañan no solo a la suma, sino en cualquier comunidad. Y bueno, los programas de divulgación, estrategia de comunicación, un directorio de UMAS, una oferta de servicios, trípticos, carteles a nivel regional, un catálogo de productos y subproductos de las UMAS, un manual de manejo, folleto de la diversidad de especies, video de manejo de especies, encuentros, reuniones de UMAS y la gastronomía típica. En conclusión, bueno, las UMAS se han bueno, más bien, la región de la Mixteca se ha incorporado al esquema de UMA. Y esto ha implicado justo que los pobladores se incorporen a la vigilancia, tengan acuerdos, a pesar de que ya los tenían, siguen con acuerdos y organización para poder hacer los monitoreos, para poder cuidar. Y el chiste es que, bueno, ellos puedan tener esta apropiación para poder realizar cualquier actividad, ya sea a nivel de microempresas, de cacería o de aprovechamiento, que les permita justo la conservación del hábitat y mantener o mejorar su calidad de vida. Entonces, la propuesta después de todo este trabajo, porque se ha trabajado en la Sierra Norte, en el centro del estado de Puebla, y justo en la parte de la Mixteca poblana, la propuesta es generar un corredor biológico que a partir de la implementación de las UMAS, porque finalmente estamos colindando con Morelos, con Guerrero, con Oaxaca, y se forma un corredor perfecto para poder conservar la biodiversidad que presentamos. Pero esta propuesta de corredor biológica tiene que ser desde la participación y con los actores locales. Sí incorporar evidentemente al sector gubernamental, al sector académico, a las ONGs y a la sociedad civil en general, pero tienen que ser los dueños del territorio quienes formen parte de esta propuesta de corredor biológico. Hay otra propuesta que hizo la Universidad de Morelos, que fue ampliar la reserva de la biosfera, la de Sierra de Huautla, hacia Puebla para formar un área natural protegida, una continuidad. Pero en las áreas naturales protegidas, yo sí les veo un pero, el hecho es que toda la parte de la imposición federal, que muchos actores locales lo ven así, trabajando en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán con el proyecto del doctor Mandujano, yo trabajé en algunas comunidades y entonces platiqué con la gente sobre, antes de implementar el ANP, cómo se sentían, si los consultaron o no los consultaron. Entonces ellos al principio sentían un rechazo sobre la ANP, porque justo CONAMP tiene que regular, tiene que autorizar todas las actividades o algunas de la mayoría de las actividades que realizan. Lo vemos también en Puebla cuando Moreno Valle implementa el decreto para la Sierra del Tenso. La gente también estaba enojada y de hecho la gente sigue enojada. ¿Por qué? Porque hay muchos comuneros
que no fueron consultados. Y entonces, para empezar, eso para ellos es una falta de respeto a su conocimiento y a la propiedad que tienen o al territorio que mantienen. Entonces, bueno, hay otras comunidades que se han trabajado, como les comentaba, la Sierra del Tenso, la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y otros lugares. Pero bueno, eso ya no es tema de esta presentación. Y entonces, en este sentido, pues esta sería la conclusión o la propuesta de este trabajo que se ha realizado por más de 20 años, que se forme este corredor biológico desde los actores locales. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, los escucho. Voy a dejar de compartir y activar mi cámara. Muchas gracias, maestra. Muy interesante el tema. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas, si hay varias. Dice, ¿la población de especies de las 32 sumas ha crecido? Ay, pues no puedo. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Ajá, perdón. Ok, le leo la pregunta nuevamente, maestra. Ajá. ¿La población de especies en las 32 UMAS ha crecido? Yo he trabajado directamente con 4 UMAS en la Mixteca Poblana, en donde se han hecho monitoreos desde hace más de 20 años y sí se han incrementado. Conozco los trabajos que se han realizado en las otras UMAS y conozco a los señores, conozco a las comunidades, pero no tengo, por ejemplo, la información que diga si ha incrementado, pero por la situación en la que están las sumas y cómo trabaja la gente, sí, yo considero que sí se han incrementado porque colindan con las sumas que estoy trabajando. Y pues la fauna no conoce límites políticos. Entonces, los monitoreos arrojan que sí se han incrementado. No sé si respondí. Sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Juan Manuel. ¿Qué especies son un marcador que demuestre la eficiencia del trabajo de las sumas? ¿Te refieres a especies indicadoras de la calidad del ambiente, las aves, los anfibios? Por ejemplo, en el caso del jabalí, el jabalí estaba extirpado. Cuando yo empecé a ir a trabajar a las sumas, yo hice mi tesis con venado justo y solo vi un venado durante mi muestreo. Conforme fue pasando el tiempo y he seguido haciendo los monitoreos, ya se ven jabalíes, se ven venados. Por ejemplo, hemos registrado especies en los momotos, son especies indicadoras de la calidad del ambiente. Hemos encontrado al tlacuatzin, o sea, así hay especies que se han incrementado. No sé si se refiere a eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Sandra. Sandra Estela, ¿qué opina del monopolio que tienen los técnicos sobre las sumas? Lejos de progresar, se han estancado. Pues habría que ver si son monopolio, ¿no? Si hago un recuento, por ejemplo, de los técnicos que hay en la Mixteca, estamos hablando de, bueno, su servidora, está Rafael, no me acuerdo de su apellido, ay, se me fue el nombre de Rafael. No son muchos, son pocos. Y bueno, a lo mejor se vería monopolio. Yo creo que aquí el problema es que la gente no se anima a trabajar con las sumas. Hay mucho territorio, hay muchas necesidades y yo creo que se requiere mucha gente. Finalmente, por ejemplo, yo estoy formando a mis estudiantes para que ellos se involucren en este proceso. Y desafortunadamente la situación económica no está tan buena y entonces pues sí trabajan conmigo, pero prefieren que yo siga encabezando, ¿no? Entonces, no sé si eso sea monopolio. Más bien yo creo que
para mí es un hobby trabajar con las sumas, porque a mí no me financia nadie. Y el recurso que se ha bajado para las sumas que trabajo realmente no alcanza para nada. Yo creo que ahí también habría que analizar bien, porque a lo mejor sí se baja un recurso, pero realmente si estás trabajando con 120 comuneros y se pretende hacer, no sé, comederos, bebederos, no alcanza el recurso. Y evidentemente uno tiene que pagar sus gastos. Entonces yo creo que depende mucho de los acuerdos que tengas con la gente. Afortunadamente yo he tenido los acuerdos con la gente que me reciben, me dan de comer y me guían. Y entonces yo les proporciono muchos servicios. En el caso, por ejemplo, de los informes de UMA, yo no se los cobro, que debería de cobrárselos. Entonces, más bien aquí es cómo tú te comprometes con la gente y los acuerdos que llegues a tener con la gente. No sé si le respondí. En el monopolio con los forestales, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que reestructurar para beneficio de todos, porque evidentemente pues nos ha costado años de estudio y pues tienes que cobrar bien, pero también ¿qué es cobrar bien? Entonces es una situación complicada que yo creo que se tendría que analizar. Gracias, maestra. Siguiente pregunta. Elisa dice, buena tarde. Estoy interesada en poner un predio particular aproximadamente de 1/4 de hectárea como UMA y que le gustaría que la asesoraran. El predio se encuentra en el municipio de Jicotepec, Puebla. Gracias. ¿Gusta dar sus datos, maestra? Pues sí le doy los datos, pero ando un poco ocupadísima. Okay. Entonces, con alguno de mis alumnos que ya están más encaminados, con gusto le apoyamos. Perfecto. Elisa, déjanos tus datos, por favor, en un mensaje particular para contactarte con la maestra. Viridiana Santoso dice, ¿se puede hacer algún proceso, ya sea de establecimiento tal cual como una UMA o un proyecto de permacultura? Dice, nosotros tenemos 3 hectáreas y hay víboras de cascabel que nos gustaría conservar o por lo menos cuidar, solo que el lugar alrededor se usa para siembra de temporal, por lo cual el hábitat se ve afectado por cada cierto tiempo. Bueno, aquí habría que ver, pues qué tan cercano está. Hay como un micrófono abierto, no sé. Pues habría que revisar cómo está el predio que tienen y qué tan cercano está a los cultivos, porque finalmente pues en los cultivos hay ratones y quienes se comen a los ratones, las serpientes. Entonces sí es una buena propuesta para conservar esa interacción, pero pues también se tendría que revisar bien cuál sería la propuesta que tienen para que pues sea viable. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, Patricia. Dice, buenas tardes, ¿es costoso y largo el proceso de la legalización de una UMA? No, no es largo, por lo menos por lo menos tienes que tener, acuérdense que cuando hablamos de monitoreo de las poblaciones, pues un año solamente es para saber cómo está en ese momento, es una fotografía de ese momento de la población. Se requiere justo para el registro ver la viabilidad de la UMA va a ser extensiva, intensiva, o sea, va a depender mucho del tipo de UMA. Y por lo menos es un año para trabajarlo. Y costoso, pues va a depender de lo que cobre el asesor técnico también. Pregunta de Juan Manuel. Los usos y costumbres de las poblaciones. ¿Los usos y costumbres de las poblaciones ejercen alguna influencia en el trabajo de las UMAs? En definitiva, de hecho, si no fuera por esos usos y costumbres, las UMAs no tendrían esta relevancia. Vuelvo a repetir, ellos tienen una solvencia más moral que económica. O sea, el beneficio
sí, ellos lo están viendo porque pueden cazar, o sea, ellos finalmente están en un marco legal para poder cazar, siempre y cuando, evidentemente, tengan sus monitoreos y soliciten sus cintillos, aunque por usos y costumbres ellos tienen derecho a cazar, siempre y cuando realmente solo bajen 1 o 2 animales, porque hay comunidades en donde bajan hasta 15 animales, ¿no? Entonces, pues habría que ver a nivel regional cómo está la población del venado, pero parece ser que pues siempre han sido bajas y siempre han usado o aprovechado un mayor número de individuos. Muchas gracias, maestra. Otra pregunta de Elsa González. ¿Y se podría meter una UMA en el estado de Morelos con el teporingo? Pues siempre y cuando tenga las condiciones del teporingo, sí, sin problema. Yo tengo una pregunta particular. Son datos muy interesantes en cuanto a la parte del manejo participativo. O sea, obviamente para establecer la unidad de manejo ambiental es fundamental saber el inventario y el uso de biocultural de los lugares donde se va a establecer. Sin embargo, en el cuadro que maneja, donde hay una situación inicial, y una final donde hay un listado de beneficios y al final la situación final en cuanto al inicio y actual de la UMA, ¿cómo se podría medir la eficiencia de la UMA respecto en la parte social? Porque, bueno, tiene puntos muy interesantes donde no solo es una conservación ambiental, sino tiene una dirección completa al mejoramiento económico, a un desarrollo turístico, ecoturístico de la población como tal. Entonces, cómo se podría medir la eficiencia de una UMA basada en ese cuadro comparativo? Pues no he hecho el trabajo sobre medir la eficiencia de la UMA, pero yo creo que se podría medir justo habría que construir indicadores desde lo local. Estos indicadores pues implica qué beneficios, por ejemplo, están obteniendo a nivel social la gente, a nivel cultural. O sea, tendríamos que construirlos, pero así de rápido se me ocurre que estos indicadores pues tienen que ver, por ejemplo, ellos al final, cómo se sienten con el registro de la UMA. ¿Están logrando o no sus perspectivas al tener el registro de la UMA? Y como la actividad de cacería es una actividad que literal los mata, entonces yo creo que habría que construir un indicador justo de si, un indicador desde, por ejemplo, qué beneficios económicos tienen, el hecho de que vayan los cazadores también a la gente le gusta que vayan, los visiten, aunque es poca la gente que va. Entonces sí habría que construir todos los indicadores con el monitoreo, las especies que existen, considerar todos esos aspectos. No sé si te respondí, Lorena. Muchas gracias, claro que sí. Médico. Maestra Conchita, tengo una pregunta. Ve que en la Mixteca también muchos de los sumeros son ganaderos. Y en la época de lluvias sueltan el ganado y hay que se vaya al cerro, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una competencia por pastos, creo yo. ¿Qué tanto puede ir como, a lo mejor mi pregunta está mal planteada, pero el ganado bovino rezaga o acorta la superficie
donde se desarrollan normalmente, en este caso, los venados o los jabalíes, o sea, los va, pues acorralando en una zona más corta. Eso se da, maestra, y se lo pregunto por esto. Mire, alguna vez comentamos que la deforestación se da muchas veces por la ineficiencia de un productor ganadero, porque no hace cálculos de la materia verde disponible para el ganado, y entonces en la época del año para él es muy fácil deforestar para tener mayor número de pastizales, ¿no? Acá estamos hablando de que tiene una extensión muy grande, a lo mejor de miles de hectáreas, ¿no? Sin embargo, muy pobre en la materia seca disponible, ¿no? En el caso de los bovinos, pero ¿qué tanto afecta este manejo a la población existente en la UMA? No hemos realizado un trabajo con exactitud sobre el efecto del ganado bovino con el venado, pero se ven los venados y las vacas juntas. En el fototrampeo, por ejemplo, que se ha puesto, hay venados y vacas juntas todo el tiempo. Entonces, no se ha hecho, sería interesante realizarlo. Y lo que sí faltaría a lo mejor justo sería que en la temporada seca, bueno, ellos les dan, por ejemplo, el rastrojo que tienen de sus siembras. Y pues toda la región, en todo el país, la ganadería de libre pastoreo existe. ¿Por qué? Pues porque justo no tienen que invertir en el ganado para alimento. Pero en el caso de la Mixteca de las Sumas, en donde hemos estado o donde estamos trabajando, yo veo que están las vacas y los venados juntos sin problema. Entonces, realmente habría que ver si efectivamente es una competencia la que se tiene. Y sí sería ideal que se implementaran pastos, pero es que la selva baja es bien diferente a la parte del norte del país o del sur del país. Entonces, a lo mejor sí habría que ver qué tipo de ganadería podría implementarse en la Mixteca, ¿no? Porque yo creo que la selva propia tiene recursos suficientes para proveerles tanto tanto a la vida silvestre como al ganado. Evidentemente se tiene que hacer un manejo, pero ese manejo pues implica a lo mejor hacer algunos estudios primero y ya después una propuesta. La realidad es que no hay dinero, entonces pues tiene que ser algo que a la gente les ayude justo para mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de la producción, tanto del ganado como del mantenimiento de la vida silvestre, ¿no? Entonces, se tendría que hacer. No te escuchaste, Lorena. Muchas gracias, maestra. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Los maestros de Morelos? ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Médico, si gusta. Maestra Conchita, pues a la distancia, mire, aquí tenemos en físico su reconocimiento que se lo haremos llegar en digital. Gracias. Para mí me honra, maestra, que nos haya querido compartir sus conocimientos y su experiencia en las UMAS, que es un tema de vida para usted. Y mire, tiene un auditorio amplio, eso nos da mucho gusto porque pues nos esforzamos por traer amigos, traer investigadores de alta calidad con temas que ellos dominan y que nos compartan sus experiencias y que nosotros podamos de alguna manera, aunque sea muy fugaz,
pues darnos una embarradita de esos conocimientos que ustedes tienen. Entonces, pues mire, no me resta más que la gente que está aquí con nosotros, le demos un aplauso y los de a distancia también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues seguimos en contacto. Síganse cuidando. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, como cada martes de presencia y virtuales, a todos los maestros de Morelos, los biólogos, los médicos veterinarios, la gente de las secretarías, amigos, todos los que nos acompañan, muchísimas gracias maestra, ha sido un placer tenerla, escucharla, como dijo el médico, el que comparta sus conocimientos con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y pues a todos los asistentes, les recordamos que el día jueves, 4 de la tarde, los esperamos para la mesa de debates desde tu trinchera. Es una mesa donde vamos a hablar de un tema bastante interesante y que, bueno, también está relacionado con el manejo participativo de las comunidades y el uso de los recursos que la propia naturaleza y el propio ecosistema nos da, pero siempre verlo desde una perspectiva sustentable, ¿no? Para mantener ese equilibrio. Entonces tenemos invitados expertos nacionales e internacionales, así que por favor, quien se quiera apuntar, los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes próximo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, linda tarde. Gracias. Muy bien.